Hermano Max, ¿qué le pidió el rey Ezequías al profeta como señal? Que la sombra retrocediera. Y entonces, según Proverbios capítulo 14, dice que la senda del justo, hermano Marvin, es como la luz de la aurora. ¿Cómo debe de ir? De aumento en aumento, ¿hasta qué? Hasta que el día es perfecto. Es decir, hermano, que nosotros no podemos conformarnos con, bueno, mire, la mentalidad que teníamos quizás en la antigüedad, por lo menos, aunque sea raspado, que el niño termine el curso, ¿verdad? No, no es así. Entendemos que quizás en otro tiempo, hermano, porque nos faltó quizás el conocimiento, nos faltó la revelación, hermano, y entonces posiblemente nos inculcaron una mentalidad de como sea, ¿verdad? Que se termine, aunque sea haciendo chapulines, haciendo cosas, hermano, al ahí se va, pero en Dios, hermano, no podemos conformarnos y debemos terminar nuestra carrera con gozo. De tal manera que el apóstol Pablo nos sienta un precedente, nos deja un ejemplo en el cual nos dice: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Es decir, él no se está conformando a ver qué sale, no, él sabe, hermano, cuál ha sido la forma como él se ha conducido. Y entonces, hermano, mire, hay un dicho en la sabiduría popular que cita que el que a nada le apunta, a nada le pega. Entonces nosotros no podemos tener esa mentalidad, sino que el apóstol Pablo dice: no, si yo he hecho la parte que me corresponde, por lo demás me está guardada una corona. Es decir, va a haber una recompensa, va a haber un galardón. Pero nuestras casas, hermano, no podemos conformarnos con la mentalidad del rey Ezequías, cuando a él le dan una palabra de parte de Dios y le dice: todo lo que tienes en tu casa no va a quedar nada. Aún tus hijos van a ser llevados cautivos a Babilonia y van a ser siervos de Babilonia y los van a convertir en eunucos. Y entonces Ezequías dice, cuando al menos como la palabra no se iba a cumplir en sus días, dice: por lo menos la palabra es buena. ¿Cómo así? Nosotros tenemos que terminar nuestra carrera con gozo, y por eso, hermano, en esta última milla, hermano, nosotros tenemos que redoblar esfuerzo. Este es un tiempo crucial, hermano, donde nosotros, mire, no podemos aflojar el paso, no podemos darnos el lujo, hermano, de decir, bueno, me voy a como, porque mire, vamos a ver, ahorita que entremos a esta temática, hermano, vamos a ver la importancia de esto, y voy a ir entrando de una vez, hermano. Jeremías capítulo 7, verso 24. Mire lo que dice: mas ellos, aquí le voy a poner la base bíblica para poder trasladarle el pensamiento de la casa de Sardis, y dice: mas ellos no escucharon ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron, ¿hacia dónde? Hacia atrás. Entonces, mire, aquí hay algo interesante. Se recuerda que le he dicho que hay 3 primeros mandamientos. Uno en orden cronológico, uno en orden de importancia y otro con promesa. ¿Cuáles son, Richard? A ver, déjemelo a él, porque ahorita le voy a preguntar a usted ok. El primero en orden de importancia: amarás al Señor tu Dios. El primero en orden cronológico, ¿cuál es? El Señor le dice a Israel: oye, oh Israel. Ese es el primer mandamiento. Y el primero con promesa, hermana Irma, ¿cuál es? Eso, muy bien, péguense ahí una estrellita ahí. Entonces, mire, hay 3 mandamientos primarios, hermano. El primero en orden cronológico es Shema Israel, oye, oh Israel. Porque mire, no se puede poner en práctica, no se puede poner por obra si no escuchamos primero, y no solo oír, sino oír atentamente. Por eso Deuteronomio capítulo 28 dice: acontecerá que si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios,
Entonces no se puede poner por obra, porque lo siguiente es para poner por obra sus mandamientos y guardar sus estatutos. Entonces todas estas bendiciones vendrán y te alcanzarán, pero no se puede poner en práctica, hermano, si no prestamos atención. Entonces el pueblo de Israel, hermano, fallaron. Aquí los amonesta el profeta Jeremías y les dice, ellos no escucharon ni inclinaron su oído, es decir, no tuvieron la disposición de prestar atención. Por ejemplo, no sé si le ha sucedido a usted que a veces cuando usted está regañando a su muchachito y entonces usted le está dando un gran discurso, usted le está trasladando, hermano, mire, años de experiencia, golpes que nos ha dado la vida, hermano, usted está vertiendo sobre él todo ese bagaje, pero uno percibe, hermano, que no le están parando bola, no le están, es decir, están como presentes físicamente, pero sí, ya. Y entonces, ¿qué retuvieron? Nada. ¿Por qué? Porque no escucharon ni inclinaron su oído. Mire, ahí cuando vemos la palabra inclinar su oído, inclinar nos habla de un acto de humillación. Para poder inclinar, hay como que de alguna manera hay que, así como los japoneses cuando se saludan, arigato, somuro, xiaomin, no, ese es chino, ¿verdad? Yoshinoya. Entonces, mire, no inclinaron su oído, no se humillaron. Y entonces, mire, ¿cuál fue el resultado de esto? Que ellos anduvieron en sus propias deliberaciones, es decir, al no prestar atención a la instrucción, ellos dijeron, bueno, este es el camino que a nosotros nos parece recto. Por eso en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 6, el Señor le dice, le habla a los que van extraviados y les dice, lo que tienen que hacer es paraos en los caminos y pregunten cuáles son las sendas Olam. Y entonces cuando hayan recibido la instrucción, cuál es el buen camino, entonces andad en él, porque entonces hallaré reposo para vuestras almas. Pero qué impresionante que ellos dicen, mas ellos dijeron, no, que yo no andaremos. Y entonces mire, anduvieron en sus propias deliberaciones y en la terquedad, mire, como que es una especie, hermano, de involución, como que van descendiendo gradas al no escuchar y no inclinar el oído. Entonces comenzaron a deliberar, a andar en sus propias deliberaciones, y entonces su corazón, hermano, se va enterqueciendo, y entonces fueron hacia atrás y no hacia adelante. Pero entonces vamos a analizar, hermano, qué es lo que sucede en el capítulo 7, hermano. ¿Por qué razón? Le decía yo que hemos titulado esta casa la casa de Sardis. Y mire lo que dice el capítulo 7, verso 4. No confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. He aquí, verso 8, vosotros confiáis en las palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Baal y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa, que es llamada, ¿cómo dice ahí? Por mi nombre, y diréis, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo todas estas abominaciones. Entonces yo le ponía aquí un pensamiento, hermano. En el verso 4 y en el verso 8, ellos comenzaron a buscar, les dice el Señor, palabras engañosas. Confían en palabras engañosas, pero mire, son palabras engañosas, hermano, que recuérdese que el Señor dice que en los postreros días vendrán hombres, hermano, que tendrán apariencia de piedad, pero con sus obras van a negar la eficacia de la misma. Entonces, mire, aquí lo que yo observo, hermano, es que hay una casa que de alguna manera se está apoyando
no en la palabra que viene de parte de Dios, sino, ¿saben qué se está apoyando? En palabras engañosas. Mire, déjeme para poder aterrizar la idea. ¿Sabe cómo es esto, hermano? De repente, mire, de repente viene un jovencito, y no le voy a decir quién es, y tampoco es ministración, sino solo quiero aterrizarle la idea para que pueda comprender este concepto. Y entonces, mire, viene y me comienza a contar, no voy a entrar en detalles, pero me comienza a contar que hay una jovencita que está sufriendo mucho, y entonces él la conoció de alguna manera, hermano, y entonces la jovencita está así puro como en los cuentos, ¿verdad? Que la tienen atrapada en un castillo, la reina malvada. Y entonces como que él le comienza a surgir el príncipe valeroso que lleva adentro, ¿verdad? Y entonces me dice: pastor, ¿y qué hago? Y entonces viene el pastor y le dice: no te hagas el loco. No le dije así, sino lo que le estoy diciendo es, ¿sabe qué le digo? No te engañes, papito. Porque si realmente tratamos de ayudar a alguien, mire, no puede uno caer en una situación donde caigamos en tentación, donde nos expongamos a una situación peligrosa. Entonces, lo que le quiero decir, hermano, es que cuando terminó el pastor de darle el consejo, así, ¿sabe cómo lo miré? Así puro globo cuando uno lo pincha. Y me dijo: sí, ya sabía yo que algo así me iba a decir. Es decir, que muchas veces, hermano, cuando alguien pretende, como le dice el Señor al pueblo de Israel, para andar en situaciones, hermano, que eran abominables, que eran desagradables para Dios, pero entonces ellos estaban buscando palabras no que venían de parte de Dios o de una fuente autorizada, sino que eran palabras engañosas, hermano. Y entonces, mire, muchas veces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que cuando en nuestro corazón, hermano, está un deseo, lo que la Biblia llama la concupiscencia de nuestro corazón, que son los deseos perversos del corazón. Entonces, mire, si vamos a una fuente autorizada, hermano, ya sabemos que lo que va a suceder es que nos van a dar una dosis doble de Ubicatol, y no muchito nos va a gustar. Entonces, ¿sabe qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Entonces mejor buscaban alguna fuente, hermano, que pudiera respaldar y mire, con algo que aparentemente parecía espiritual, porque ahí en el verso 4 dice: confían en palabras engañosas diciendo: este es el templo, es el templo del Señor. Pero mire, esto es algo parecido, hermano, como el momento cuando Jezabel, hermano, está dialogando ahí con su esposo, porque lo mira triste. Mira acá así de caí, lo mira cabizbundo y meditabajo, ¿verdad? Y entonces lo ve así, todo achicopalado, y le dice: ¿qué tienes? Es que Nabot no me quiere dar su viña, y yo le ofrecí una mejor. No tengas pena, aquí yo voy a arreglar el asunto. Y entonces dice la Biblia que Jezabel proclama un ayuno de 3 días. Pero mire, proclama un ayuno, algo que tiene apariencia de espiritual, para finalmente darle muerte a Nabot y despojarlo de su viña. Entonces muchas veces, hermano, hay personas que buscan el apoyo en cosas que aparentemente son espirituales. Por eso, mire, nosotros no tenemos que estar yendo de un lugar a otro buscando una palabra. ¿Dónde? Es que allá dicen que allá hay un hermanito que da palabra. Mire, no vaya a ser que cuando llegue le diga: recibe todo mi amor. Nosotros no debemos andar buscando, llamándole a personas. Mire, ¿no será que Dios le da una palabra? Mire, cuando Dios le quiere hablar, Dios le va a hablar. Le va a hablar, hermano, a través de un sueño, le va a hablar a través de una predicación, hermano, a través del consejo de su palabra, o utilizando algún vaso que fluye en los dones de profecía, hermano. Pero nosotros no podemos caer en ese error. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a confiar, o comenzaron a buscar, mire, yo noté ahí palabras o experiencias, entre comillas, espirituales, para continuar haciendo cosas que Dios reprobaba.
Entonces les dice, mire qué impresionante, en el verso 10, vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre. Es decir, que era una casa que era llamada por el nombre de Dios, hermano. Y entonces decían, ya estamos salvos, para luego seguir haciendo abominaciones. Pero mire, déjeme seguir aterrizándole la idea aquí, hermano. Jeremías capítulo 25, verso 4 dice: el Señor os envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchaste, ni inclinaste vuestro oído para oír. Ok, conversemos. Ellos andaban buscando o se apoyaban en palabras engañosas, pero conversemos, hermano. ¿Por qué razón? Mire, cuando Dios les envía profetas, ahí dijeron, no comprende. ¿Por qué razón? Conversemos. Porque, mire, porque cuando vino el Señor y les envió profetas, hermano, el profeta que venía de parte de Dios no les traía la autorización o no venía la palabra que pudieran alinear a sus malos deseos. Y entonces dijeron, no, esa no me gusta. Esa palabra no, como que esa no viene de Dios. Mire, por alguna razón, hermano, se recuerda que al profeta Jeremías, hermano, los reyes que estaban contemporáneos a su época, y aún el grupo de pseudo profetas, hermano, profetas que vendían la profecía, tenían un conflicto con este profeta genuino y con los profetas genuinos, porque decían, le dijeron, no hay algún profeta. Está uno, pero es de Jeremías, solo calamidad nos profetiza. Y mire, ¿cómo esperaban ellos, hermano, si andaban en sus deseos, dice la Biblia, en sus deseos engañosos, cometiendo robos, adulterios, hermano? ¿Y cómo van a esperar que venga? Mire, para ponerle un ejemplo, alguien, hermano, que ahí en la madrugada, digamos que está casado y tipo 3 de la mañana se sale así de la cama sin hacer ruido, y entonces va a la computadora y anda ahí viendo cosas que no debe, anda chateando con las chicas y pretende, hermano, que venga un profeta de parte de Dios y le diga, siervo mío, así te dice el Señor, yo veo cómo clamas a las 3 de la mañana. Y el otro hasta Padre Santo, siento, no. Era lo que ellos pretendían. Entonces venía un profeta, hermano, a la manera de Natán. Porque Dios tiene profetas, hermano. La Biblia dice que no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y vienen profetas, hermano, así como Dios envió a uno a la manera de Natán, hermano, y aún no importando la posición, no importando, hermano, quién fuera esa persona, venía el profeta. Y mire, como era el rey, le tuvo que entrar suave, ¿verdad? No pudo llegar con la espada desenvainada, sino que empezó, mira, rey, te quiero contar una historia. Había un tipo que tenía una ovejita y cómo la cuidaba, la bañaba, dormía en su seno, era como su hija. Qué lindo, porque como él era pastor se identificó, qué lindo con ese hombre que cuidaba. Pero mira, Davidcito, de repente un día vino un viajero y entonces fue a visitar a un rey, y ese rey le quiso ofrecer un banquete, y aunque tenía un montón de ovejas, mandó a traer a su ovejita y la hicieron barbacoa, y el otro pobre se quedó llorando. Y entonces, como él se identificó, se llenó de ira y dijo, el tal debe morir y debe pagar 5 veces, que pague 5 veces. Y entonces ya cuando lo vio así, ni modo, sacó la espada y dijo, mi señor, ese eres tú. Pero entonces, mire, el Señor siempre nos va a hablar, siempre nos va a hablar. Y por eso, mire, hay algo que yo quiero hacer énfasis, hermano. Y la Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 10, en el verso 6, que todas las cosas que le sucedieron a Israel quedaron como un ejemplo para nosotros. Entonces, mire, el Espíritu Santo ha venido hablándonos repetidas veces, hermano,
acerca de la importancia de buscar la santidad. Lo he estado haciendo ya desde hace un tiempo, hermano. Diversas profecías nos ha estado hablando acerca de la importancia de buscar la unidad, de buscar la paz entre nosotros los hermanos. Lo he estado haciendo repetidas veces. Entonces, pero mire, tal vez podríamos decir, de plano, estos no están en nada, pero mire, veámonos en este espejo. El Señor envió repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír. Podríamos decir, de plano Israel, no, es que todo lo que le sucedió a ellos es una sombra para nosotros. Entonces, en repetidas ocasiones, mire, anótelo si usted quiere ese verso, hermano. El Señor habla en repetidas ocasiones, envió siervos, pero mire, el problema no es que Dios no habló, sino que el pueblo de Israel, pero ahora apliquémoslo a nosotros, hermano. El Señor nos viene hablando en repetidas ocasiones, nos dice, he aquí mi venida. Mire, yo no sé si usted le presta atención a las profecías, hermano. Pero el Señor dice, yo vengo pronto, yo vengo, iglesia, ya, prepárate. Entonces, lo que debemos hacer, hermano, es escuchar e inclinar nuestro oído para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, mire, ahora quiero que veamos esto, hermano. Jeremías, leamos por favor, Jeremías capítulo 7, verso 12. Ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ved lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Ok, entonces decíamos, hermano, que esta casa, por no prestar atención y por no inclinar su oído, entonces anduvieron en sus propias deliberaciones y en su terco corazón o en la necedad de su corazón. Pero entonces ahora veamos, hermano, vimos en el verso anterior que el Señor le vino hablando o nos viene hablando en repetidas ocasiones, pero entonces cuando uno cierra su oído, hermano, entonces mire, ¿qué es lo que sucede? En el verso 12 dice, ahora pues, id a mi lugar en Silo, donde al principio hice morar mi nombre, y ver lo que hice con él a causa de la maldad de mi pueblo Israel. Entonces mire, Silo, hermano, fue una ciudad, hermano, la cual estaba al norte de Israel, era un territorio de la tribu de Efraín, y por 300 años aproximadamente el arca del pacto estuvo morando en la ciudad de Silo. Era un lugar donde era el punto de referencia, hermano, digamos así, cuando no había un lugar de adoración. Silo era el punto central. ¿Por qué? Porque ahí estaba el arca de la presencia. Pero entonces Dios dice, quiero que vean, porque esto quedó como un precedente, como un ejemplo para Israel, un lugar donde Dios hace morar su nombre. Pero mire, una de las cosas que tenemos que observar, hermano, es que todo lo que Dios da debemos cuidarlo. Por eso desde el principio, hermano, cuando Dios pone al hombre en el huerto, le da una bendición maravillosa, pero lo pone, hermano, a cumplir funciones muy específicas. El Señor pone al hombre en el huerto para labrar y para cuidar. ¿De quién tenía que cuidarlo? Definitivamente, hermano, había enemigos, como observamos, hermano, porque la cuestión es, cuando la serpiente incursiona, hermano, ¿dónde estaba Adán? Pastor, yo no estaba ahí, no, ni yo tampoco, pero lo que quiero que veamos, hermano, es que de alguna forma como que pierde, hermano, esa posición de estar guardando. Por eso la Biblia dice, cuida lo que tienes. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Entonces nosotros, hermano, hemos recibido cosas maravillosas de parte de Dios, y yo creo que la mayor bendición que hemos recibido
es que nos dieron el privilegio de ser templo y morada del Espíritu Santo, pero no podemos darlo por hecho, hermanos. Si comenzamos, así como el pueblo de Israel, a dejar de prestar atención, a dejar de obedecer sus mandamientos y andar en nuestras propias deliberaciones, no podemos decir, pues Dios debe de seguir. No, hermano, nos han dado un privilegio que no merecíamos, pero ahora debemos cuidarlo. Entonces dice, quiero que vayan y vean mi lugar en Silo. ¿Qué es lo que sucedió? Mire, leamos el libro de los Salmos, capítulo 78, verso 60. Abandonó la morada en Silo, la tienda que había levantado entre los hombres. Ok, entonces mire, vemos, esto es interesante, hermano, porque así como el Señor dijo, he aquí que mi espíritu estará con vosotros. En el primer nivel estará con vosotros. Si siguen como, permítame verlo, como profundizando en esa búsqueda, ya no solo estará con vosotros, sino que estará dentro de vosotros. Pero en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos dice, y cuando haya venido el Espíritu Santo, ya no dentro, sino sobre vosotros, entonces recibiréis poder y me seréis testigos. Pero entonces, de la misma forma, hermano, como hay esa evolución, hay una involución, donde primero el Espíritu Santo, hermano, ¿qué es lo que sucede si pecamos? Se contrista. Pero si seguimos involucionando, se apaga. Y en el tercer paso de la involución, se va. Entonces, mire, esto no sucede de la noche a la mañana. No es como que Silo estaba viviendo un gran avivamiento, hermano, y de repente se despertaron y ¡pum! Como diría el profeta Tito, ¡a la gran! ¿Qué pasó? No es que de la noche a la mañana había un gran avivamiento, el fuego de Dios, y al día siguiente ya no sucede de esa manera. Así como no podemos llegar a una estatura, hermano, elevada de la noche a la mañana, hay que pasar por los diferentes estadios en la vida de un hijo de Dios. Comenzamos como oyentes, transicionamos a creyentes, de ahí tenemos que volvernos discípulos para convertirnos en siervos, posteriormente ser considerados amigos, para ser hijos y finalmente que podamos ser parte de la novia. Pero no es que uno acepta y ya, ¡pum!, se dio un gran estirón, no. Y de la misma forma, hermano, los pasos hacia la involución, hermano, conllevan un proceso donde el pueblo comienza a dejar de oír, a dejar de prestar atención, a andar en sus propias deliberaciones, hasta el punto que le dice, volvieron atrás. Entonces en el capítulo 60, en el capítulo 78 y verso 60, aquí viene el cataplum, porque ahí abandonó su morada en Silo. Esto es algo parecido, hermano, como la visión que contempla el profeta Ezequiel cuando lo llevan al templo y le muestran, hermano, cómo el templo tenía todos los adornos, todas las cosas, utensilios, pero de repente observa una visión horrorosa, hermano. Esto, mire, a mí me da más miedo esto que me aparezca el Choqui con la ciguanaba, el cipitío y la llorona juntos. Porque mire, si estamos llenos del Espíritu y les salen todos esos monitos, uno los reprende. Pero si Dios lo avanza aquí, si Dios lo deja a uno, hermano, ¿qué podemos hacer según Juan capítulo 15? Separados de mí, nada. Y eso es un absoluto, no podemos hacer nada. Entonces viene el Señor y abandona su morada en Silo, la tienda que habían levantado entre los hombres, hermano, el tabernáculo. Entonces mire, leamos ahora primer libro de Samuel capítulo 4 verso 4. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de allí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios.
Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Y pelearon los filisteos, Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Eli, Ofni y Finés. Ok, entonces mire, aquí hay un momento, hermano, cuando el pueblo de Israel, va a enfrentar una batalla en contra de los filisteos. Y entonces dice la Biblia que ellos se traban en un combate, hermano, y entonces los filisteos los derrotan en ese primer encuentro. Y ellos dicen, pero ¿por qué fuimos derrotados? Traigamos el arca de Dios que está en Silo. Vayamos a traer el arca de la presencia, porque de alguna manera, hermano, el arca de la presencia representaba el respaldo sobrenatural de parte de Dios. Y ellos habían escuchado cómo Dios había hecho hazañas impresionantes, hermano, cómo Dios había derrotado ejércitos más grandes, más numerosos, debido no a la destreza, ni a la habilidad, ni a la fuerza de los soldados israelitas, sino debido a la presencia de Dios. Pero entonces mira, hay algo que es interesante, hermano, que nosotros comprendamos, que las cosas espirituales, hermano, si nosotros comenzamos a carecer de ese entendimiento, y entonces esas cosas espirituales que son armas poderosas, hermano, podemos comenzar a convertirlas en una especie de amuletos. Cosas, hermano, que por ejemplo le sucedió al pueblo de Israel cuando el Señor, ya lo hemos conversado, ahí en el desierto comienzan a murmurar y Dios les envía serpientes venenosas, y Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y la levantarán en una asta, y acontecerá que todo el que vea la serpiente cuando sea mordido vivirá. Mire, eso fue algo maravilloso. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel con esa serpiente? Le empezaron a quemar incienso, le empezaron a dar culto. Y entonces, hermano, por eso es importante que nosotros comprendamos que las cosas espirituales, hermano, no son una especie de amuleto que nosotros podamos echar mano cuando nosotros así lo queremos, sino que esas cosas, hermano, tendrán la fuerza, serán efectivas únicamente si Dios está con nosotros. No se trata de... Por eso los hijos de un tal Exebas, dice la Biblia, que oyeron cómo el apóstol Pablo echaba fuera demonios, hermano, y cómo lo reprendía, y dijeron: a ver, anota qué está diciendo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo te ato, te envío a los abismos. No, eso no apuntes, eso fue el demonio. Y entonces pretendieron, hermano, emular una técnica, y entonces cuando vienen a tratar de hacer una réplica, los demonios le dicen: a Jesús lo conocemos y sabemos quién es Pablo, pero permítame parafrasear, pero ¿quién está con ustedes? No es que vimos que a Pablo si es que no se trata de que a alguien le funcionó. Por eso no se trata, hermano, de a quién conocemos nosotros, sino se trata de que nuestros nombres sean conocidos en el reino de los cielos. Por eso, denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando el Señor envía a los discípulos de 70 en 70, venían gozosos, contentos. Señor, hasta los demonios se sujetan. Y Él les dice: no os regocijéis de que los demonios se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos. Es decir, de que ustedes son conocidos en el reino de los cielos. Por eso no se trata, hermano, de cuánta teología, cuánta técnica nosotros logramos, hermano, de alguna manera memorizar. Sino lo más importante, mire, no estoy menospreciando que no aprendamos. Lo que le estoy diciendo, hermano, es que no podemos poner en primer lugar el poder memorizar, el poder aprender, hermano, sino lo más importante es que nosotros seamos conocidos en el reino de los cielos. Y cuando somos conocidos arriba, definitivamente, mire, vamos a ser conocidos abajo. Por eso a los demonios dijeron: sí, sabemos, y allá abajo nos dicen: ni te vayan a meter con Pablo.
A Jesús se recuerda cuando fue a la región de Gadara, ni bien había llegado, comenzaron los demonios a decir: Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué tienes porque has venido a atormentarnos antes de tiempo? Entonces, hermano, aquí está el pueblo de Israel y van a entrar en combate, y dijeron: pero ¿por qué dejamos que nos derrotaran? Traigamos el arca del pacto. Y entonces, hermano, ellos, recuerde que había una condición en la cual, hermano, la condición espiritual del pueblo era deplorable, porque el pueblo, mire, comenzando con la cabeza, hermano, porque la Biblia dice que como es el sacerdote, así es el pueblo. Entonces, hermano, como el sacerdote, dice la Biblia que sus ojos ya se le habían apagado, las visiones escaseaban, no había palabra, y más aún, veamos la figura, dice que él ya había envejecido y que estaba pesado, era grueso de carnes. Entonces, mire, esto nos habla, hermano, de que definitivamente, mire, envejecer no es lo mismo que madurar. Porque mire, ¿cuándo se pone mejor el vino? Pero no cuando está viejo, sino cuando ha madurado. Y cuando ha madurado lo pueden dejar, hermano, no sé, yo como ya no soy bolo, no sé, hay botellas, hermano, a veces veo en películas de 1800, y entonces, pero mire, en la medida que va avanzando, como no es vejez, sino que es un proceso de maduración, cada vez el vino está más exquisito. Bueno, así veo en las películas, pues no me vaya a decir el pastor, a ver, se echa los tragos, ¿no? Entonces, mire, hermano, yo por ejemplo veo a mi apóstol, hermano, como en la medida que va madurando, hermano, cada vez, hermano, el Señor le da nuevas revelaciones, y mire, ni siquiera uno que está un poco más joven le logramos seguir el paso, pero es porque no está envejeciendo. No estoy hablando cronológicamente, sino estoy hablando en el ámbito espiritual, hermano. Entonces el sacerdote solo envejecía, su visión ya casi se había nublado, la palabra escaseaba, las visiones eran poco frecuentes, y entonces dice que él era grueso de carne. Es decir, hermano, que ¿por qué razón estaba en esa condición? Porque estaba carnal. Estaba carnal. No está hablando solo de que iba seguido a comer carnita, no está hablando de eso. Y entonces, ¿qué sucedió? Que por consiguiente, hermano, todo el sacerdocio que estaba bajo su orden, y por ende el pueblo de Israel, hermano, habían descuidado el culto al Señor, tenían en poco las ofrendas, habían vuelto nuevamente a la idolatría. Y entonces, hermano, como ellos estaban viviendo de una forma disoluta delante de Dios le dice a Samuel: yo había dicho una cosa, pero voy a cambiar, porque Él es Dios. Y ahora le dice: yo voy a honrar únicamente a aquellos que me honran. Los que me tengan en poco, también los voy a menospreciar. Y entonces ellos traen, hermano, el arca del pacto, y en el verso 5 dice, mire, voy a leer desde el verso 4. El pueblo envió a Silo. Recuerde que en Silo había estado el arca del pacto 300 años más o menos, y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto. Definitivamente se los llevan, hermano, también. Y entonces aconteció que cuando el arca del pacto entró al campamento, todo Israel gritó tan fuerte que la tierra tembló. No sé si cuando llegó dijeron: ya se armó. Y entonces agarraron valor, se fortalecieron. Pero mire, ellos de alguna manera, hermano, estaban carentes de ese entendimiento, hermano, de que no podemos manipular a Dios. No podemos, el favor de Dios no se puede comprar. O agradamos a Dios, hermano, y entonces mire, si Caleb le dice al pueblo de Israel y incluyendo a los 10 espías, la clave no radica en nuestra fuerza.
La clave de nuestro éxito radica en que el Señor se agrade de nosotros. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos va a entregar las promesas y esos gigantes los vamos a comer como un bocado de pan. Y entonces, pero ellos pensaron, hermano, que el arca del pacto era como una especie de amuleto, hermano, que podían manipular, y se alegraron. Y entonces dice en el verso 10, pelearon los filisteos e Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. Y el arca fue capturada y murieron los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Entonces aquí tuvieron una pérdida. Por eso Dios le dice, vayan y vean qué sucedió en Silo. Quedó como un precedente, el lugar donde hice morar mi nombre, el lugar donde mi nombre era invocado. Y mire, definitivamente, hermano, hay algo que yo diría que es como un absoluto, porque hermano, la Biblia dice, ¿qué pues diremos? El apóstol Pablo recibe esa revelación y dice, si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Y entonces en el capítulo 8, a partir del verso 28, comienza a decir toda una serie de cosas, hermano, que aunque se presenten hambre, desnudez, peligro, espada, hermano, la vida, la muerte, ángeles, principados, potestades, cosas creadas, él dice, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces sí lo quedó como un precedente. Y entonces mire, cuando yo vi esto, hermano, esto es impresionante. Silo quiere decir tranquilidad, quiere decir reposo, pero quiere decir cómodo. Por eso mire, uno de los enemigos de la excelencia es lo bueno. Repito, uno de los enemigos de la excelencia es lo bueno. Cuando el pueblo, mire, veamos esta figura, hermano, ¿por qué? ¿Por qué razón el pueblo de Israel comenzaron a dejar de inclinar su oído? ¿Por qué razón comenzaron a dejar de prestarle atención y andar en sus propias deliberaciones para que finalmente anduvieran en la terquedad de su necio corazón? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, caemos en comodidad, nos acomodamos. Mire, ¿cuándo es cuando uno se queda dormido, hermano? Digamos, si va en un transporte colectivo, hermano, en algún lugar. Mire, ¿cuándo es cuando le viene a uno el sueño? Cuando uno se siente cómodo, ¿verdad que sí? Usted lo sienta ahí su esposa, lo pone en su sillón ese que ya tiene su forma ahí, y entonces usted se siente cómodo, y ella empieza a hablarle, mira mi amor, que me pasa, y entonces usted se fue. Entonces, por esa razón, hermano, mire, hay un peligro. Si nosotros caemos en esa comodidad, hermano, por eso muchas veces, hermano, Dios de alguna forma tiene que enviarnos diversas pruebas. Tiene que enviarnos, hermano, diferentes tipos de aflicción a nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza del ser humano, cuando se acomoda, hermano, cuando hay tranquilidad, muchas veces tendemos a tener un estancamiento espiritual. Por eso no debemos, cuando lleguemos a la comodidad, hermano, no nos quedemos ahí. No nos quedemos, pues ya estoy cómodo aquí. Por eso, mire, como usted es águila, por eso cuando las águilas preparan sus nidos, comienzan a prepararlos, hermano, a poner diversos materiales. Pero una de las primeras cosas que hacen, comienzan a colocar en la parte inferior de ese nido espinas, que son unas grandes espinonas. Pero entonces, mire, después empiezan a forrarla con plumas, con diversos materiales así, suaves, cómodos, y entonces queda bien acolchonadito el nido. Y entonces cuando pone sus huevos, los empolla, y entonces lindo, los pollitos están ahí a gusto y comen y todo, y van creciendo. Pero llega un momento, hermano, que ese aguilucho ya, hermano, ya no se llena con una lombricita. Ya quiere 3 libras de carne.
Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Cuando va creciendo, va ganando peso, y el águila le dice, bueno, papadito, acompáñame a cazar. No puedo, estoy chiquito. Mire, trabaja como chiquito y come como adulto, ¿verdad? Y entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Que como esa aguilucha va ganando peso y peso, llega un momento cuando esos materiales suaves comienzan debido al peso, y las espinas comienzan a aflorar, y entonces esas espinas comienzan a crearnos incomodidad. Por eso, miren, esta pandemia, a muchos el Señor va a tener que ponernos de esas espinitas, porque ni modo, hermano, ahí nos acomodamos en la casa. No, pastor, si de aquí lo veo bonito no, mire, esta situación nos ha traído un acomodamiento, y sí, lo hermano, es peligroso que caigamos en ese acomodamiento, porque mire, por eso le decía yo que cuando uno se pone muy cómodo, generalmente el cuerpo se relaja. Algunos ya los veo relajados. Pero no tenga pena, ahí tenemos espinitas, ahí, ¿verdad? Entonces, mire, quiero que leamos primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 1 y 2. Y vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Ok, entonces mire, aquí hay otra casa, gracias hermano Mauricio, otra casa que aparentemente, mire, como que tiene nombre, casa con nombre de tener el arca, pero dice el verso 1, vinieron los hombres de Kiriat Jearim, tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina, y consagraron a Eleazar su hijo para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día que el arca quedó. Mira, aquí le resalté algo más grande estas letras, porque quiero mostrarle algo posteriormente. Y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Pero entonces, mire, aquí sucede algo hermano, en el cual debido a que el arca fue perdida, digámoslo así, hermano, y cuando los filisteos la devuelven, el arca se le entrega, hermano, en una especie de algo tan honroso, hermano, que es llevada a la casa de Abinadab, perdón. No se sabe específicamente si posiblemente este Abinadab, hermano, era un descendiente. Recuerde que tenía Nadab y Abiú, aparecían ahí como hijos de Moisés, hijos de Aarón, perdón, y posiblemente Abinadab quiere decir hijo de Nadab, posiblemente era un nieto, bisnieto, pero entonces era alguien de la tribu sacerdotal, hermano, de tal manera que pudieron consagrar a Eleazar para guardar el arca. Pero entonces mire, qué interesante, hermano, que se le da tan honroso privilegio. Pero mire, yo quiero resaltar esto. Abinadab estaba en una colina, ahí llevaron el arca, y una colina, hermano, no es un monte, sino que podríamos decirle, en nuestros países le llaman cerros. Entonces es como una especie de un montículo, ya está un poco elevado, mire, lo suficientemente elevado como para andar viendo a los demás, pero no lo suficiente como para subir a la presencia de Dios, porque los encuentros con Dios no se daban en colinas, sino que se daban en los montes. Y entonces como que, mire, yo lo que veo, hermano, es como una especie, hermano, de una búsqueda, pero no una búsqueda con toda su fuerza, con todo su corazón, sino es una mentalidad, hermano, como a medias. Es cierto, sí, ya tal vez ya no ando tomando, ya no mujereo, pero mire, una de las cosas que debemos de entender, que en este evangelio siempre hay más.
Por eso le decía que uno de los enemigos de la excelencia es lo bueno, de poder llegar a lo perfecto. Por eso están esas tres voluntades: lo bueno, lo agradable, pero debemos transicionar hasta que podamos alcanzar la perfección. Y por eso en este evangelio, hermano, por eso le decía yo que uno de los peligros es cuando nos acomodamos. No, pues sí, ya no tomo, ya no mujereo, sí, pero en el evangelio siempre hay más. No, ya salimos de Egipto, gloria a Dios. Ahora, ¿qué sigue? Hay que cruzar el Mar Rojo. Ya nos bautizamos, ¿qué sigue? Hay que ingresar al desierto. Ya estamos en el desierto. Hay que ser depurados, hay que ser descontaminados. Y ahora, ¿qué sigue? Hay que cruzar ahora el Jordán, es decir, buscar la llenura del Espíritu Santo. Ya fuimos llenos. Ahora, ¿qué sigue? Hay que entrar en Canaán. Hay que expulsar a los moradores de Canaán. Hay que aprender a vivir en Canaán. Entonces, hermano, en este evangelio siempre hay más. Por eso no podemos quedarnos acomodados. Ay, pues ahí ya me la voy a llevar. No, hermano, porque uno de los peligros, hermano, en el cual el pueblo de Israel cayó y por esa razón involucionaron, volvieron atrás, fue porque quedaron cómodos. Por eso, mira, hay gente que busca a Dios, hermano. Pues, ni modo, todo lo hacemos cuando viene una gran necesidad, y Dios en su misericordia nos auxilia, hermano, nos da la salida. Pero mire, ya cuando mucha gente, hermano, cuando ya le pasó la tormenta, entonces ya se acomoda. No, ya pasó la tormenta, sigamos buscando. Hay gente, ay, padre, cuando yo lo que quiero casarme, y ya se casó, y ahora sí ya me acomodo. No podemos caer en esa situación, porque mire, debido a esto, hermano, veamos que este Abinadab, ahí en una colina, es decir, en un lugar acomodado. Pero mire, aquí hay algo impresionante, que esa casa tenía nombre de tener arca, pero mire, durante 20 años el arca quedó ahí y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces, mire, Abinadab quiere decir padre de una promesa. Por eso le decía yo, hermano, si el Señor quizás llegamos a sus pies porque fuimos afligidos, hermano, porque nos llevaron a un desierto, pero mire, no podemos quedarnos así como Abinadab, simplemente con promesa. Ay, Señor, si tú me ayudas, por esta que voy a cambiar. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mire, esa palabra, la palabra que dice, el arca quedó durante 20 años, esa palabra quedó o quedar, viene de una palabra hebrea que es la palabra yashab, y esa palabra quiere decir quedarse en quietud o acostumbrarse. Mire, una de las cosas que le sucedió al pueblo de Israel, hermano, y que el Señor nos ayude para que no nos suceda a nosotros, es que se acostumbraron a ver, hermano, ser alimentados de forma sobrenatural. Se acostumbraron a ver, hermano, cómo habrá sido ese espectáculo, ver en la noche una columna de fuego, hermano, rodearlos, hermano. ¿Cómo sería ver ese espectáculo, descender el maná todos los días, hermano? ¿Cómo habrá sido ver el Mar Rojo abrirse? Vieron las plagas, vieron, hermano, portentos, prodigios. Pero ¿sabe qué? Llegó un momento cuando ellos se acostumbraron. Por eso nunca nos acostumbremos. Ay, bueno, siempre hay cultos bonitos, siempre hay palabras. No, porque eso le sucedió a Israel, y debido a eso el arca de la presencia quedó estancada. Tenían arca, pero dice ahí que por 20 años todo Israel ignoraba al Señor. ¿Por qué? Porque dejó de haber manifestaciones. Mire, esto es, hermano, como vino a mi mente el momento cuando en la parábola de los talentos el Señor comienza a repartir, y entonces yo observo, puedo ver, hermano, como que Abinadab lo que hizo con el arca fue que la enterró en su casa, ahí la guardó, no la hizo producir. Y recuerde que Dios, hermano, espera de nosotros, mire, que todos produzcamos. Pastor, pero a mí no me dieron esos 5, sí, pero te dieron un talento.
Tal vez no te dieron 2 ni te dieron 4, pero a cada uno el Señor nos ha entregado según la capacidad. Y mire, Dios no es injusto. Si nos entregaron 4, de 4 nos van a pedir. Pero si nos entregaron 1, eso no nos exime de que nosotros, hermanos, dejemos de ser productivos. Esto le sucedió a este hombre. Y mire lo que sucede. Cuando lo llaman a dar cuentas de su administración, él dice: tuve miedo. Yo tengo miedo, dijo uno, ¿verdad? Por ahí. Y entonces mire, fui y escondí tu talento en la tierra. Y mira, aquí está el arca de la presencia. 20 años, aquí está, Señor, te la devuelvo. Y mire la respuesta de su Señor. Le dijo: siervo, mire, lo que le está diciendo es: tú pretendes dormir al velador. Pretendes como que, mire, como cuando a uno, los muchachitos, hermanos, y uno las canas, las arrugas, todo eso no pasamos por balde, ya pasamos por ahí. Y pretenden marearlo a uno, ¿verdad? ¿Qué pasó con estas notas? Ay, no, es que el maestro no sé si va a mandar otras, y es que como con la pandemia, nada de que va a mandar otras, si F quiere decir F. Ay, no, es que no sé si vienen nada, lo quieren dormir a uno. Entonces, mire, este administrador dijo: no, es que, Señor, como tuve miedo y de perderlo, mejor, mira, aquí está, estaba íntegro. Y entonces el Señor revela su corazón y le dice: en realidad lo que tú eres es un siervo malo y perezoso. Tú no produjiste, no porque no tuvieras mire, hermanos, hermanitas, si no somos productivos, no es porque Dios no nos ha dado la capacidad. ¿Sabe por qué? Dios le dice: en realidad tú eres un siervo malo y eres perezoso. Mire, si se va a enojar conmigo, enójese, pero hermano, enójese también con la Biblia. Sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Pero entonces mire, esa palabra malo y perezoso, la palabra malo viene de una palabra griega que es la palabra poneros. Y mire lo que eso significa, hermano. Eso significa trabajo, esfuerzo doloroso. Denota un mal que causa labores, dolor o tristeza. Mire, por eso, hermano, Deuteronomio capítulo 28, el Señor le dice al pueblo de Israel: por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría de corazón cuando tenías abundancia de todas las cosas, entonces servirás a tus enemigos en hambre, en sed, en escasez, en desnudez y en oprobio. Ay, es que tuve miedo. Nada que miedo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Ay, es que tuve miedo. No, hermano, mire, ¿de dónde el que teme no conoce a Dios? Entonces lo que en realidad le está diciendo es que tú eres un siervo malo, porque el esfuerzo, cuando tú trabajas, cuando tú sirves, te produce dolor. Es un mal que causa dolores. Por eso, mire, por eso no puede ser productivo, ni modo, porque cuando sirve no lo hace con gozo, no lo hace con deleite. Y por eso una de las cosas, hermano, que el hombre perdió al perder el huerto, perdió el deleite para trabajar, porque el servir, el trabajar a Dios en el huerto era un deleite. Y cuando él pierde eso, el Señor le dice: ahora vas a comer con el sudor de tu frente. La tierra ya no te va a devolver su fuerza. Pero mire, recordemos que esa maldición, hermano, fue, digámoslo así, fue cancelada cuando el Señor en Getsemaní, al estar orando, derrama en uno de los 7 derramamientos de su sangre, derrama esas gotas como sudor, que era sangre, hermano, sobre la tierra, para cancelar esa maldición. Entonces nada de que, pastor, ¿y qué hago con el ringtone del negrito del batey? Échelo fuera. Este es el tiempo de trabajar, hermano.
Pastor, pero ¿y si no puedo ir a hacer campañas masivas? Deje de preocuparse de campañas. Mire, a todos Dios nos ha dado un talento. La palabra perezoso, mire, pues esa no necesita tanta explicación, ¿verdad? Quiere decir, viene de una palabra que es ogneros, quiere decir tardo, pesado, pero también, mire, molesto, fastidioso, negligente, perezoso. Siervo malo y perezoso. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el arca de la presencia no produjo? ¿Sabe por qué? No porque el arca, no porque la semilla no fuera buena. Recuerde que en la parábola del sembrador, el problema es la tierra. La semilla es buena. Entonces, mire, Apocalipsis 3:1, ya compresiono, hermano, porque voy a ir finalizando. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Por eso de aquí tomamos este nombre, hermano, aunque le está hablando al pueblo de Israel. Aquí en Apocalipsis le dice a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas: yo conozco tus obras. Mire, el árbol, ¿por qué se va a conocer? No por sus intenciones. Ay, Señor, es que tú sabes que yo sí tenía la intención, sí, pero Él dice: yo conozco tus obras. Y tus obras hacen evidente que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela, afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces aquí siempre, hermano, mire, en la infinita bondad y la gracia que Dios nos extiende, hermano, en el verso 3 el Señor le dice: acuérdate de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora he de venir por ti. Entonces, mire, nosotros, hermanos, y hermanos, vuelvo a la cara, esto no es tiro al marco, sino es aquí cada uno, examinémonos a nosotros mismos. Estamos siendo productivos, estamos realmente, hermano, mire, trabajando con entendimiento, sabiendo que estamos en la recta final. O estamos en la situación de un siervo ponero, de un siervo malo y perverso, hermano, perezoso. Sardis quiere decir príncipe de alegría, pero mire, por eso le puse la foto del payaso, porque hasta había un cuate que cantaba y decía: payaso, soy un triste. No se la canto, si no se vaya. Pero ¿cuál es la función de un payaso? El payaso anda alegrando a todo el mundo. Y en ese corito decía que aunque él desangraba por dentro su herida, alegrando todo. Entonces, mire, por eso no podemos tener una apariencia, hermano, una fachada. Por eso vuelvo a la carga, hermano. Si hay un lugar donde el avivamiento se tiene que manifestar, es en nuestras casas. Pastor, pero ¿y si el Shrek? Olvídese del Shrek. El avivamiento tiene que empezar en usted, en mí. Tiene que empezar. Pastor, pero ¿y la pantera? Olvídese de la pantera. Es que a veces queremos que medio mundo, y hermano, ¿y sabe qué es lo que sucede? Que a veces tomamos la actitud de ese siervo poneros, en el cual enterramos el talento que Dios nos ha dado. Y queremos como que por arte de magia sucedan las cosas. Mire, ¿cuánto tiempo estuvo el arca en Kiriat Jeraim? 20, mire, hermano, ¿será que tuvo suficiente tiempo? Y dice la Biblia que todo ese tiempo el pueblo de Israel añoraba en la presencia de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que sucedió? Mire, veamos ahora el contraste, hermano. Por eso le decía yo que no se trata, mire, ahorita me ayudas a leer eso, por favor. No se trata de cuántas excusas nosotros podamos poner, hermano. Un día por ahí miré un video, hermano, y solo para aterrizar la idea, y decía, en ese video decía ahí: cuando quieres servir a Dios no hay impedimentos. Y entonces estaba un señor en una silla de ruedas pasando la vacuum.
Entonces lo que yo quiero trasladarte es, cuando queremos verdaderamente buscar a Dios, agradar a Dios, servir a Dios, no hay impedimentos. No hay impedimentos. Porque vimos, hermano, que a Abinadab se le da la oportunidad de tener el arca de la presencia 20 años. Y en 20 años, hermano, esa arca estuvo solo guardada. Ahora leamos, por favor, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 10. Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ok, entonces mire, Abinadab la tuvo por 20 años y no sucedió nada. Pero en cambio, cuando David hace el traslado del arca, usted conoce la historia, muere Usa, entonces esa arca no se la lleva David, sino que la envían a la casa de Obed-edom. Quiero resaltar esto: Obed-edom geteo. Y durante 3 meses, hermano, esa arca estuvo en la casa de este hombre, y al cabo de 3 meses, hermano, mire, permaneció en la casa de Obed-edom geteo. Y bendijo el Señor a Obed-edom y a toda su casa. Y asimismo se dio aviso al rey diciéndole: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom. Mire, quiero resaltar esto. ¿Qué es lo que usted ve en esas 3 instancias que le circulé al final? Al principio, ¿qué dice en el verso 10? Obed-edom geteo. Y no es alguien que se queda dormido, no. Esto era, para que no se duerma, ¿verdad? Esto era una región llamada Gat. Y ahí en Gat, hermano, se cree que Goliat era oriundo de esa región. Era un lugar así. Entonces, pero mire qué interesante esto. Lo que yo quiero resaltar es que al cabo de 3 meses, dice, la casa estuvo en casa de Obed-edom geteo. Pero el Señor bendijo a Obed-edom y toda su casa. Y se le dio aviso a David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios de casa de Obed-edom. Entonces la forma como yo lo veía, hermano, es, digamos que todos nosotros, hermano, tenemos áreas. Quitémosle ahí geteo y pongamos Obed-edom, el peleonero. Obed-edom, el chismoso. Obed-edom, el celoso. No sé, ayúdeme usted para que no vaya a decir, pastor, tiro al marco. Obed-edom, hermano Max, deme un adjetivo. El calumniador, hermana Irmita, Obed-edom. El hablador, hermano Marvin, Obed-edom. El chismoso, hermana Eddie, Obed-edom. El mentiroso, hermano Axel, Obed-edom. El orgulloso. Ya paremos ahí, ¿verdad? Pero al cabo de 3 meses que el arca de la presencia es llevada a ese lugar, no tiene nombre de que, no dice, oh, ahí estuvo el arca de la presencia, sino que esto se hace evidente, hermano.
Porque al cabo de 3 meses, mire, yo no creo que sea casualidad, hermano, que aparece en los primeros versículos y dice la casa de Obed Edom, el de Gat. De ahí de donde venían los gigantes. Por eso le ponía yo algunos adjetivos. Pero al cabo de 3 meses, el Señor bendijo a Obed Edom y a toda su casa. Y se le dio aviso a David. Obed quiere decir siervo y Edom quiere decir rojo sangriento. Entonces, hermano, definitivamente la sangre de Cristo tiene poder. Hoy el Espíritu Santo hablaba a través de la profecía y decía: mi sangre tiene poder para perdonar y limpiar todos los pecados. Pero entonces tiene que haber manifestaciones, hermanos. Si el arca está en nuestra casa, no podemos simplemente conformarnos a tener un nombre, hermano, como de vivientes. ¿Por qué? Porque si estamos en esa condición, nuestras casas corren el peligro de volver atrás. Y mire, todos pasamos por diversas pruebas, hermano. Todos pasamos. Mire, aquí el que no está atravesando una situación tal vez en lo familiar, hermano, puede ser que se ha visto afectado en lo económico. El que no ha sido afectado en lo económico quizás ha sido afectado en la salud o en lo espiritual, hermano. Todos, mire, si yo pregunto aquí, que levante la mano el que no tiene ningún problema, le vamos a compartir de los demás. Entonces, por esa causa, hermano, mire, todos de acuerdo a lo que dice la Biblia, mire, segunda carta a los Corintios 4:8, que estamos atribulados en todo, posiblemente, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por tanto, mire ese verso 16, es maravilloso. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta aflicción, leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Es decir, si tu casa o nuestras casas, hermano, están siendo atribuladas, hijitos, si me ayudas, papito, por favor. Si nuestras casas están pasando por una especie de tribulación, si estamos en apuros, persecuciones, aún que hubiéramos sido derribados, hermano, en todas estas cosas, el apóstol Pablo dice: no desfallecemos, no volveremos atrás, no volveremos atrás. Por eso la importancia de que estemos prestando atención a la palabra de Dios, hermano. Y el Señor dice: si alguno retrocede, el tal no agradará a mi alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Por eso, mire, hemos visto diferentes instancias en casas que retroceden, hermano. Y en esta ocasión veíamos que esta casa, hermano, comienza a involucionar, comienza a retroceder, porque comienza a caer en un acomodamiento espiritual, porque comienza a caer en una situación, hermano, donde se acostumbra. Y por eso nosotros, hermano, debemos estarle pidiendo al Señor: Señor, no permitas que no permitas que me conforme, que siempre anhelemos más de ti, anhelemos más. Mire, si en lo natural, hermano, siempre uno quiere más, ¿por qué en lo espiritual vamos a caer en ese acomodamiento? Que el Señor nos ayude para poder vencer. Por eso a Sardis el Señor le dice: así que el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Para quién es? Para el que logre vencer. Entonces esto significa que vamos a enfrentar oposiciones.
¿O cómo alguien logra vencer? Si no es que se tiene que enfrentar a un obstáculo, a una lucha, a una contienda, hermano. Pero el que logre vencer, el Señor nos dará la victoria. Y Él dijo: por cuanto yo ya he vencido, vosotros también venceréis. Mire, no hay tentación, no hay batalla que el Señor mismo no haya experimentado. Por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote ajeno a nuestras necesidades, sino que tenemos uno que, habiendo sido tentado en todo, triunfó. Y como conoce, comprende nuestras debilidades, hermano, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Por eso, mire, yo te voy a pedir que cierres tus ojitos, hermano, y que cada uno nos examinemos, Señor, si hemos caído en un acomodamiento, papito lindo. Cuando tú nos das paz de nuestros adversarios, Señor, quizás nos acomodamos y dejamos de buscarte con ahínco, con intensidad, Señor. Pero hoy hemos oído tu palabra, Dios. Hoy hemos oído tu palabra, Señor, que no suceda como sucedió en Silo, en el lugar donde tú escogiste para hacer morar tu nombre, tu presencia. Pero debido al descuido, debido al acomodamiento, tú abandonaste el lugar de tu morada. Debido a eso, Señor, el arca les fue quitada. Que no nos suceda como en la casa de Abinadab, que se le otorgó tan sublime privilegio, pero al no ser diligente, al no esforzarse, no por su falta de habilidad, sino por la falta de esfuerzo, por no encontrar el deleite como ese siervo Poneros, que al perder el deleite, el trabajo, la labor, se convirtió en algo doloroso y dejó de ser productivo, Señor. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, a ser un pueblo diligente, y que en todo lo que hagamos, Señor, volvamos a encontrar, si es que se ha perdido el deleite, Señor, en servirte, si se ha perdido el deleite, para que así como sucedió en la casa de ese siervo llamado Edom, ese siervo rojo, ese siervo que fue teñido de sangre, en la cual hubo un cambio, hubo una transformación, de tal manera que le dieron noticias al rey, que fue bendecido Obed-Edom, pero también toda su casa creció, su casa maduró, su casa evolucionó. Así queremos, Señor, porque tú no haces acepción de personas, papito. Oh, Ribikinda Rabastore Keiro. Ayuda a nuestras casas, Señor, que podamos experimentar ese avivamiento del tiempo final. Pero, papito, te rogamos que comience nuestras casas, que comience nuestras casas, Señor, para que nuestras casas puedan experimentar en el tiempo final a la manera de Noé, Señor, en el cual venga la salvación, que no nos cansemos, Señor. Y si aún hay personas, Señor, hay hijos, hay padres, hay cónyuges, hay hermanos que no han sido alcanzados, Señor, que no nos suceda como a Aminadab, que nada sucedió en 20 años, sino en la casa de Obed-Edom, al ser llevada el arca, Señor, que sucedan cosas. Oh, riquita ramas, ojalá vais, oqueiro, y rebequendo robo, soro, coto robo. Que no nos acomodemos, Señor, a algo bueno, sino que vayamos avanzando hasta alcanzar lo agradable y poder llegar a lo perfecto. Que no nos conformemos en nuestro carácter, Señor, con algo bueno, sino que busquemos
ese nivel que tú estás buscando en nosotros, que vayamos en pos de lo perfecto, Señor. Oh, Rikira Rama y Soqueiro, que te busquemos, Señor, que te busquemos, que no escatimemos, Señor, que encontremos el deleite, si se ha perdido, Señor, en escudriñar tu palabra, en orar, Señor, en alabarte, Señor. Trae ese renuevo, Señor. Oh, Rikira Rama y Soqueiro, que venga el deleite, que venga el deleite, que al levantar tus manos, al doblar tus rodillas, venga el deleite, que no sea gravoso, que no sea una carga, y que aún, Señor, al estar en esa búsqueda genuina, si nuestras fuerzas han menguado, que se cumpla sobre nosotros el capítulo 40 de Isaías, que al estar esperando en ti, sean renovadas tus fuerzas, sean renovadas nuestras fuerzas. No nos conformaremos, Señor, a algo aceptable, Señor. Por eso la Sulamita dice: atráeme y en pos de ti correremos. Al ser atraído yo, vamos a traer a nuestras casas. Oh, Rikira Mama Mastoroko, Urrebrebrestorequeiro. Y no me quiero conformar. Eso es, así es. Y he probado y quiero más. Me quiero conformar. Sí, Señor. Y he probado y quiero más. Oh, sí. Y no me quiero conformar. Gracias, Rey. Y he probado y quiero más. Señores, no queremos conformarnos. Que vengan experiencias nuevas, experiencias nuevas, experiencias nuevas, experiencias nuevas, así como tú lo has hablado, Señor. Experiencias nuevas a través de sueños, que vengan traslados, Señor, que tus hijos sean trasladados. Oh, Rikira Mastoqueiro, Irribikinda Ramasoja Lamaisoqueiro, porque tu palabra dice que la gloria del final será mayor que el principio. Y en el inicio la iglesia comenzó con un derramamiento de gloria, con dones del Espíritu, con una iglesia que tenía todo en común, que estaban unánimes, que estaban en un mismo sentir, con una iglesia que tenía experiencias y visitaciones angélicas, con una experiencia, Señor, como tuvo Felipe, que fue trasladado horizontalmente, Señor, con experiencias gloriosas. Y así te pedimos, Señor, pon en nosotros esa hambre, Señor. Oh, Rikira Ramazo Alamaizo, pon en nosotros esa búsqueda, Señor, ese deseo, Señor. Oh, Rikira Mastoqueira Ramazo Alamamaizo. Aquel que nunca ha hablado en lenguas, anhélalo en tu corazón. Aquel que nunca ha profetizado, su palabra dice: anhelar los dones del Espíritu. Aquel que nunca ha visto ninguna visión,
Oh, riquinda rama y soja la mama y soqueiro. A través de los sueños que seas visitado sobrenaturalmente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, riquinda rama soja la mama y soqueiro. Eso es. Sopla Espíritu de Dios. Eso es, un momentito, comienza a darle libertad al Espíritu. Y requinda rama y sore Eso es. Y aquellos que han sentido que el fuego en su corazón ha menguado, dile: Señor, haz arder, haz arder, haz arder. Oh, represto queiro robosto coto robosto. Urra brama mama y sorererererere irarabasi. Urrikinda rama y rabrama y sore irarabrama maso. Eso es, eso es. Urre brebre brestore queiro rororobosto. Urra brama maira brama shirikindara la rabrama store. Urre bekeiro rorobosto koira rama mamandore. Urra brama mama shirikira la rabrama ira rara. Urra brabrasture keiro. Urra brabrabrastu keiro rorororororo. Urri kirarara mama sorororororo bostoro keiro. Urra bababa ramama irara mama iso. Eso es que se avive el don de Dios que está en ti. Oh, ribikinda rama soja nama isore. Aquellos que recibieron visitaciones a través de sueños, por medio de la fe, activa ese don. Irrikinda rama soja la maiso keiro. Urri shirikita rama maiso koto robosto. Ubramando rebrebre keiro robosto. Urri biribikinda rama mama soreke. Urra maiso reira rama mamaiso. Urra brama saira rama mama sorerererere. Sopla Espíritu de Dios. Oh, requira rama rabrama mastore. Sopla, 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 sopla sobre nuestros niños. Sopla. Urribikinda rama y rabramastore. Sopla nuestros jóvenes, soplan los adultos, sopla sobre los siervos y las siervas. Irrikinda rama y rabrama y sore. Urrikinda rama y rabrama shirikinda la rama maiso. Eso es, que fluyan como esos ríos de tu interior. Urrebekenda rama y rabrama y sore irarabasi. Irribikira rama y rabrama y soqueiro. Irribiribikinda rama y rabrama shirikinda rabrama maso. Urrabrama mastoro kotororo bostoroke. Urrabrama masto que toque irarabashi. Irrakanda rabababaso. Urrabrama mama y sorererere bekeiro. Urrikirarara mama y sorororororo. Eso es, aquellos que un día hablaron en lenguas, pídele al Señor nuevamente: aviva, aviva, aviva ese don. Avívalo en mí, dile al Señor: avívalo. Oh, riquita rama y soque. Irribiribikira rabrama mamasto cotorrobosto. Oh, Espíritu de Dios, fluye, fluye.
Oh ramamamando bresto. Llena, 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 Espíritu de Dios. Llena, 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 llena. Oh ribikira ramay rabrasto. Urriquita rama masto queiro. Llena los corazones, Señor, llénalos, llénalos, llénalos. Urra brama mamasto rererererere. Urra mama mamasto rererererere. Urribibikina rarararara mama irra bra 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 brasto. Urra bra 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 brasto. Urra bra 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 brasto que toqueiro. Que fluyan tus dones, Señor. Que fluyan las visiones. La palabra de ciencia, palabra de conocimiento, milagros. Oh riquita rama soja la maisoqueiro. Y riquita rama mama maisore. El discernimiento de espíritus. Hoy rabrastu kita rabrabrasto queiro. Y brabrasto kira rabrabrasto cotoroboso. Nuevos géneros de lenguas. Nuevos géneros de lenguas. Nuevos géneros de lenguas. Urra brabrasto queiro. Irra brabrabrashirikinda rarararararabaiso. Eso es, eso es. Fluye, 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 fluye. Aleluya, 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 aleluya. Eso es sin temor. Por medio de la fe abre tu boca y deja que venga ese fluir. Oh ribiquita ramasoja la maisoqueiro. Toda fortaleza en las mentes es llevada cautiva a la obediencia, para que fluya de tu interior esos ríos de agua viva. Oh ribiribiquinda rabramay rabrabrasoreke. Urre que toqueiro rororo bosto. Urre que queira ramamay rarararabaisore. Urre biribiquinda ramay rabramamamaso. Urre brebresqueiro rororo bosto. Urre biribiribiquira rarararamay rabrabrastore rararabaso. Ibra mama maira brama mamastore. Ibra maira brastuqueiro. Urribiribiri amaira maiso. Urrikira maira brastu kinda ramaso halamaira brastore. Ubra mama maiso queiro. Ibra mama maiso queiro rororo bosto. Urribiribikira rara mama maisore. Y quita la maira maiso. Eso es. Está viniendo la palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Urriquita ramasoja la maiso queiro. Así como una llave para abrir corazones, el Señor me muestra que vienen esos dones. Oh riquita ramaiso queira ramasoja la maiso queiro.
Irribiribiribikin darararara mama mama storererere. Urrakatarararara bra 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 storororo. Urrikin daramai sokeiro. Irribikirararara mai sore. Irrikiraramai sokeiro. Irrikiraramai sokeiro. El Señor me muestra un buzón. Alguien está esperando una respuesta en un buzón. El Señor te dice: viene esa respuesta. Viene esa respuesta. Viene esa respuesta. Que no se turbe tu corazón ni tengas miedo. Yo soy el Señor. Oh, riquita ramasto keiro robos torroco. Y riquira mando requeira brama y soque. Urre bre 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 stororororororo. Urikira rabramai rabrama mamaso. Urarararararamai rabrama mamasture. Urikira ramamai soreira ramasi. Urererererere. Urre bre 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 orororo. Me muestra una visión y me muestra una bolsa llena de manzanas y veo como una mano mete en la bolsa y saca manzanas y las reparte. Y así dice el Señor, porque yo he repartido dones a través de mi espíritu para edificación de la iglesia, dice el Señor. De esta unidad he hablado yo, dice el Señor, porque así unos se edificarán a otros, dice, conforme a mi espíritu, dice el Señor. Hoy, dice el Señor, hoy te vas con una porción, dice el Señor, no te vas con manos vacías, dice el Señor. Pero sé diligente, dice, y no entierres el don, dice el Señor. Hoy he hablado a tu vida y hoy vas con un obsequio de parte de mí, dice el Señor. Solo sé diligente, pues, dice el Señor. El Señor, yo soy pues Jehová tu Dios, dice el Señor, y yo he estado contigo, dice el Señor, y hoy me ha placido, dice el Señor, que tú conozcas, dice el Señor, que yo te otorgo hoy, dice la petición que tú me has estado pidiendo, dice el Señor. Hoy dice el Señor, por cuanto tú has creído, dice el Señor, yo te bendeciré, pues, dice el Señor. Yo he puesto gracia en ti, pues, dice el Señor. Entre muchos, dice el Señor, te has hecho paso, dice el Señor, y me ha agradado tu corazón. Y aunque por momentos has sentido temor, eres esforzado
tanto es dice el Señor. He aquí, dice el Señor, que yo he ido y he sacado, dice el Señor, el libro de las memorias y me he acordado de las promesas que tengo contigo, dice el Señor. Y por aquello dice el Señor que tú dices has puesto la mano en el arado y no has mirado atrás. He aquí, dice el Señor, que recibe lo que has pedido, no de acuerdo a tu corazón, dice el Señor, sino que se haga mi voluntad contigo, pues, dice el Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, Señor, sí, Señor. Tiempo de cumplimiento es este. Tiempo de cumplimiento. Sí, Señor, sí, Señor. Urrikira rabramaira brabrasorekeiro. Urrikira ramaira braisoreira rabasi. Urrikira raramaira bramamamastokeiro. Eso es, abraza sus promesas. Las promesas del Señor mías son a la manera de Simeón. Las abrazarás, las verás, las palparás. Oh sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Oh, te damos gloria. Te damos gloria a ti, Señor. Grandes y maravillosas son tus obras. Oh, enumerarlas no puedo. Oh, sí. Aleluya. 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 Eso es. Hoy te enviamos a casa de vuelta con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. La presencia va contigo. Mi presencia irá contigo, le dijo a Moisés, y te dará descanso. Oh, gracias. Levanta tus manitas, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor. Y hoy vengo sellando esta palabra, estas promesas
en las mentes y en los corazones de tus hijos, Señor. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazlas fructificar al 100%. Hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas, que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén